Mi nombre es Martín Celaya y les doy la bienvenida en representación del equipo de IASA a este sexto encuentro de nuestro cuarto ciclo de charlas. En IASA somos un equipo conformado por profesionales de diferentes disciplinas que trabajamos en la visibilización y en la prevención del abuso sexual en la infancia y adolescencia. Nuestro equipo tiene un objetivo que es traer conciencia sobre la problemática de Asia. Por eso, durante estos encuentros venimos trabajando distintos aspectos de los casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Estas charlas las realizamos los últimos sábados de cada mes y en el horario de las 10 de la mañana. Durante la charla de hoy vamos a estar tratando el tema de la intervención y cuidados de situaciones de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, con la participación de nuestras oradoras, la licenciada Andrea Medina, que es psicóloga de UBA y diplomada en estudios de género y violencias, y la licenciada Paula Pellegrino, que es licenciada en trabajo, como trabajadora social, diplomada en estudios de géneros y violencias y docente de la Universidad Nacional de La Matanza. Antes de darle la palabra a las oradoras, queríamos contarles que vamos a estar transmitiendo por nuestro canal de YouTube. Los invitamos a suscribirse para que puedan tener acceso a todo el contenido que cargamos. En el chat de esta reunión van a poder encontrar nuestras redes, nuestra página web, para que puedan conocer más sobre lo que estamos haciendo, y además vamos a dejarle nuestro mail de contacto por cualquier consulta o sugerencia que nos quieran enviar. Al finalizar, habrá un espacio de preguntas. Les pedimos que las hagan con respeto y consideración a las oradoras y a los demás participantes, y que especifiquen a quién va dirigida la pregunta. Muchas gracias, le damos la bienvenida y, dicho esto, le doy lugar a las oradoras para que den comienzo a la charla. Hola, buenos días. Gracias, Martín, por la presentación. Mi nombre es Paula Pellegrino, soy licenciada en Trabajo Social. Bueno, ya me presentó Martín, y con mi compañera, la licenciada Andrea Medina, somos parte de la dupla de atención en urgencias, emergencias de salud mental, infanto-juvenil en el Hospital Simplemente Vita de González Catán, La Matanza. Em, Hicimos una presentación que si quieren pueden ir proyectándola, Gloria o Martín, no sé quién la podía proyectar. Yo ahí se las Este, comparto. bueno, un poco planificando este espacio, pensamos en algunos ejes que van a ser conductores de esta exposición o de este compartir con ustedes nuestro trabajo. Queríamos, como para arrancar, consultar por ahí por chat, si pueden ir poniendo de dónde son, dónde trabajan. Entendemos que no necesariamente tienen que trabajar en la temática, sino que es un área de interés, pero quizás si son de la zona, si conocen La Matanza, si conocen, estamos en el tercer cordón de La Matanza, donde termina La Matanza o donde empieza, podría ser también. Eh, Dentro de lo que pensamos como ejes para trabajar hoy es un poco hablar de violencia sexual, digo, en el marco de estos cambios conceptuales que hay históricamente, eh, que hablamos, históricamente se ha hablado de abuso sexual o de violencia o violaciones, digo, cómo estos conceptos van cambiando y van siendo los ejes rectores del abordaje de los abusos, ¿no? Digo, a veces voy leyendo un poco el chat como pueda, eh, compañero de una ONG. Nosotras pensábamos que si querés pasar a la siguiente diapo, eh, cuando pensábamos en los conceptos, digo, IASA habla de abuso contra infancias y adolescencias o niñeces
y adolescencias, digo, bueno, también ahora se habla más de violencia sexual, digo, estos cambios conceptuales tienen que ver con los nuevos paradigmas, con las nuevas miradas teóricas, pero también metodológicas de cómo pensamos nosotros, nosotres, o cómo piensan quienes piensan mucho y escriben, digo, los distintos orientadores social, trabaja en niñez. Digo, cómo se piensan las distintas maneras de abordaje de las situaciones de violencia en este momento histórico, ¿no? Digo, los contextos van cambiando, las luchas también van transformando la manera de las miradas sobre las problemáticas y bueno, y entendemos que la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las más graves de las violencias por razones de género que existen en, en el, la OMS dice en el mundo, y entendemos que es así. En que se me fue la compu. Eh, bueno, entendiendo a la violencia sexual como una de las peores agresiones contra los niños, niñas y adolescentes, lo que podemos eh, eh, agregar es que pensamos en niñeces y adolescencias, esperen que se me corre la presentación. Eh, Cuando hablamos de niñeces y adolescencia, hablamos de conceptos plurales, de conceptos que visibilizan desigualdades entre los géneros, digo, también un poco pensar en las niñeces como una etapa de desarrollo biológico, pero también social, un poco traspasando el concepto de infancia, que quizás era más singular y apuntaba, cuando hablamos de abuso contra la infancia, hablamos aparece en ese concepto solamente el niño, niña, el adolescente, aparece esa persona y no aparece quien cometió el delito, quien agredió, el agresor, ¿no? Digo, agresor, agresora. Nombrar niñeces y adolescencia, pensamos en un carácter más plural, digo, y pensar en las distintas maneras, formas, la multiplicidad de formas de transitar las infancias y las adolescencias, que son tantas como niños, niñas y adolescentes, digo, pensar en las etapas que están atravesadas por distintas situaciones culturales, sociales, religiosas, de género, incluso hasta lingüística, digo, eso define, constituye identidad, y pensar en niñeces y adolescencias en términos plurales visibiliza de alguna manera las distintas formas de ser niño, niña, y cómo los condicionamientos contextuales, económicos y sociales atraviesan esa niñez y la condicionan y por lo tanto la transforman, ¿no? Eh, Dentro de lo que es el concepto de abuso sexual y violencia sexual, lo mismo, violencia sexual incluye las pluralidades, las distintas formas de violencia sobre los niños y niñas, y no que solamente las cuestiones eh, de violación o de violencia sexual. Digo, ahí el abuso quizás estaba más determinado en cuestiones más genitales y la violencia sexual tiene una connotación un poquito más amplia. No me quiero extender en esto porque necesitamos el tiempo para poder ahondar en otras en el resto de temas que vamos a trabajar y sobre todo en el trabajo que nosotros hacemos. Por lo tanto, por ahí sí mencionar, ¿no? Digo que de alguna manera eh, el sistema de organización social, política y económica, que es base puntual en las cuestiones de violencia de géneros, es el patriarcado, digo, ahí como basado en una autoridad o liderazgo de los varones sobre las mujeres o sobre quién ellos creen que son inferiores, ¿no? Esta cuestión de opresión hacia las mujeres y hacia otras identidades, no, si, no heteronormadas, no cis, ¿no? Digo, de alguna manera la apropiación del cuerpo del otro, la utilización del cuerpo del otro, que la historia ha definido de alguna manera
de manera arbitraria o en términos de orden social y organización social a la mujer, digo, quienes tenemos la bendición natural de poder dar hijos de alguna manera, digo, eso sí es natural, poder tenerlos, y alguien los tiene que cuidar para que esa vida resista, sobreviva, digamos. Digo, claramente somos las mujeres quienes ejercemos esa tarea de cuidado natural, digo, pero el sistema social, político y económico se ha ordenado a través de la historia, haciendo que las mujeres vivamos en el mundo de lo privado por la cuestión natural de esta cuestión reproductiva y socialmente aceptada, como que las mujeres somos de la índole de lo privado, digo, este sistema donde el varón es el que sale a proveer, digo, en las épocas de las cavernas, en los pueblos originarios, digo, hay una cuestión natural, de organización natural, eh, digo, pero no podemos pensar que esa naturaleza hoy, en este contexto histórico, devenga en organización social donde las mujeres estamos en la casa y los varones en el mundo de lo público. Digo, esto ha cambiado, incluso la cuestión de pensar en términos binarios, normados, heteros, digo, esta condición natural de pensar que la aportación de un genital u otro nos asigna roles en la sociedad, digo, esto está bastante desarmado y no es el tema que nos llama en esta instancia, pero sí entendemos que poder aclararlo, digo, como base central, digo, del tema de la violencia sexual y la violencia de género, digo, tiene que ver con una organización social. Digo, entendido como violencia sexual contra las niñas y adolescencias, situaciones en las que se vulneran los derechos de niños, niñas, ejerciendo un poder sobre el cuerpo de ese otro, de ese otra, eh, buscando cierto grado de gratificación, ¿no? Digo, el agresor lo que busca, la persona agresora, no el agresor, no siempre son varones, digo, la persona agresora lo que busca es la gratificación propia en el marco de la violencia del cuerpo del otro, en el marco del uso y el abuso del cuerpo del otro, incluso por acción u omisión, ¿no? Digo, cuando hablamos de violencia sexual hablamos de todo tipo, tanto de situaciones de penetración, de contacto físico o de exhibición del cuerpo del otro o de exhibición del cuerpo del agresor en exhibición delante de niños, niñas, adolescentes. Digo, hay, eh, hay varias formas de agresión que quizás no vengan al caso. Después se las iremos contando los ejemplos que tenemos en el cotidiano. Bueno, y es el cotidiano de ese niño, de esa niña, lo que se irrumpe en el momento de que la agresión sucede. Y ahí podemos pensar en edades muy tempranas donde no hay la posibilidad de ese niño de discernir, porque no conoce, porque no sabe, porque no tiene la madurez intelectual para poder entender que eso que está sucediendo quizás le molesta, no le gusta, no quiere hacerlo, pero no sabe que está mal, no sabe que esa es una situación de violencia. En el caso eh, de, de de la legislación en el año 2018, digo, está, esperen que lo voy a traer de vuelta. Digo, en el año 2018 la ley de violencia de género incluye las situaciones de violencia sexual y tiene en cuenta cuestiones que tienen que ver que no, las violencias a veces sexuales no tienen que ver solamente con el consentimiento, sino que tienen que ver con las edades. Cualquier niño, niña, adolescente, cualquier niñez, cualquier infancia, cualquier adolescencia de 0 a 18 años que denuncia, cuenta alguna situación de abuso de estas características, se toma en cuenta como una situación de abuso porque no se tiene en cuenta el consentimiento, como sí lo decía la ley anterior, digo, a partir del 2018 el consentimiento es parte, pero muchas veces en situaciones donde
no sé, una situación que nos ha pasado en el hospital, una nena de 18 años, de 12 años, con una persona adulta que le gustaba, que en el recreo tuvieron relaciones en el baño. Digo, esta nena tiene 12 años, queda embarazada, si bien dio el consentimiento para esa relación sexual, digo, igual es una situación de abuso, porque entendemos que la asimetría de poder en términos de conocimiento de una persona de más de 18 años y la joven de 12, digo, las situaciones de conocimiento, de la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo, no son las mismas cuando uno tiene 12 años y cuando uno tiene 18 o más. Entonces, digo, ahí fue clave esta cuestión de que no solo tenía que haber consentimiento, sino que a pesar de que haya consentimiento, es una situación de abuso cuando la niña es hasta 12, 13 años, dice la ley. Em, Sabemos que la violencia es un hecho disruptivo, que con potencialidad traumática, y digo, y ahí después Andrea va a hablar un poco sobre ese acontecimiento, ese suceso, en términos de trauma o no, sucede en la vida de los niños. Dentro de ese abordaje que hacemos nosotras, que trabajamos en dupla, y trabajamos también con el servicio social del hospital. Nosotros somos de salud mental y hay un servicio social en el hospital. Trabajamos un poco en esta línea, ¿no? De trabajar de manera integral, pensar la salud integral, la salud psico-biosocial, como así lo dice la OMS, y pensar la necesidad de trabajar de manera interdisciplinaria. Interdisciplinaria no solo porque estamos nosotras, claramente, ¿no? Sino porque, digo, trabajamos también con los servicios locales, trabajamos con el servicio local. La Matanza cuenta con un servicio local de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, donde debemos nosotros hacer un informe, donde los médicos deben hacer una denuncia y un protocolo del que después vamos a hablar un poquito. Digo, pero pensamos este proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado como un proceso donde hay muchos actores y donde lo que hay que cuidar es lo que hay que hacer es proteger el derecho vulnerado, el derecho a la intimidad, el derecho de ese niño, de esa niña. Digo, trabajamos de manera interdisciplinaria, trabajamos de manera intersectorial y lo que nos pasa que trabajamos con otros actores, ¿no? En el marco de la corresponsabilidad, entendiendo que no solo el hospital es el que va a dar la respuesta, sino que va a ser un actor fundamental, central, muchas veces el primero que tiene acceso a la denuncia o hace la primera escucha, sino que hay otros actores, porque hay una continuidad cuando hay una intervención en una situación de violencia sexual. Es necesario esta cadena de protección, ¿no? Digo, es trabajar con la familia, evaluar los riesgos, es trabajar con el servicio local en nuestro caso, es trabajar con el servicio social para un seguimiento, es trabajar, hacer acompañamiento psicológico si es que eso lo requiere, pero siempre de manera corresponsable. Las escuelas son actores también que denuncian, son actores que vienen preocupados al consultorio, los equipos de orientación, por esta situación, o que son consultados porque algún paciente, algún usuario viene, nos cuenta la situación y esto ha sucedido en la escuela, por lo tanto el actor es central. Digo, bueno, ahí como los distintos programas municipales también son parte corresponsable del acompañamiento de esta situación. No sé si me extendí mucho. Y nosotras lo que trabajamos es desde el consultorio, lo que llamamos la continuidad de cuidado, eh, acompañando en los términos que esa persona pueda y que nos dé la agenda a nosotras, acompañando este proceso eh, de manera de atención individual y familiar, no solo en términos de acompañamiento psicológico, de tratamiento psicológico, sino también, digo, ahí, por supuesto, mi rol es más desde lo social y ese contacto, ese vínculo con los otros actores corresponsables y necesarios para trabajar en la situación, ¿no? Por ahí en el Paula, imaginario. perdón.
no sé si querés que pase a la otra diapositiva o no, o sea, decime, Dale. quieras que pase, no Sí, sé. ahí como para cerrar, no quiero seguir ahondando en conceptos de intersectorialidad, interdisciplina, digo, me parece que quizás lo pusimos ahí como para mencionarlo y saber que a veces las situaciones, que siempre las situaciones requieren de otros organismos, de otras instituciones, de otras personas, y el trabajo tiene que ser de manera integral, porque así entendemos a la salud mental, ¿no? De manera integral. La salud física eh, eh, física, salud emocional también, ¿no? A veces uno trabaja todo el tiempo con las emociones de los otros, pero también lo contextual, el cotidiano de esa persona, digo, pensarlo como un todo integral, ¿no? No es una cosa o la otra, sino que es todo. Un poco por ahí, cualquier cosa, después vamos haciendo intercambios con los presentes. Y la próxima diapo, y ahí viene Andrea a contarles un poco cómo trabajamos nosotras. Bueno, buen día. Bueno, me sumo un poco a lo que hablaba Pau. Este es un poco el marco de referencia, ¿no? Ya empezó como contando un poco más ahí respecto de algunos conceptos y nos parece importante, a ver, es súper complejo como sintetizar tantas cosas a veces sobre la temática, da para un montón, pero bueno, pensamos un poco algo sobre la diferencia entre la emergencia y la urgencia, ¿no? Tenemos en cuenta que nuestro hospital es un hospital de agudos, así que generalmente, bueno, llegan situaciones de bastante conflicto y distinguir un poco, ¿no? Desde el área de salud mental, pensar un poco cuál sería la diferencia, ¿no? Cuál sería nuestra intervención ahí, en distinción con lo que sucede por ahí más desde el lado médico, ¿no? Lo que por ahí entendemos como un modelo hegemónico en salud. Estamos trabajando siempre en equipo, desde el área de pediatría, las enfermeras, los pediatras, todas las partes, las chicas del servicio. Entonces, bueno, pensar un poco la diferencia en relación al rol puntual que tiene la salud mental en nuestro caso, ¿no? Como dupla. Y por ahí entender que quizás en la emergencia a veces hay una aplicación de protocolos estandarizados, se entiende por ahí más bueno, un alivio al malestar, a dar el alta, ¿no? Y por ahí cuál sería la función nuestra en esto, ¿no? Por ahí pensar un poco en una pausa en esa urgencia, ¿no? Que nuestra escucha apunte a otra cosa, ¿no? Por ahí algunas preguntas como estandarizadas, ¿no? Sino por ahí localizar más las coordenadas, escuchar ese relato particularmente, dar lugar a lo subjetivo, ¿no? Esto nos parece súper importante, por ahí esta cuestión de lo singular, ir a lo que le sucedió en esa situación, a ese adolescente, niña, niño, y bueno, no tanto a lo universal, ¿no? Si a todos les pasa esto, entonces va así, sino introducir justamente esa diferencia y pensar más en los tiempos desde lo más lógico por ahí, no tanto lo cronológico, lo que viene primero, lo que va después. ¿No? Sino poder escuchar ahí, bueno, localizar el padecimiento, ese instante de ver, ¿no? Por ahí el relato de lo singular, que pueda ligar, que pueda asociar, poder hacer preguntas abiertas para dar, como, bueno, justamente espacio al discurso, ¿no? Que tiene más con un espacio de comprender, con un tiempo de comprender, y por ahí después armar alguna hipótesis, ¿no? Un poco sobre esa situación, sobre ese relato que escuchamos, ¿no? Siempre vamos las dos un poco a veces el pedido viene parte de la enfermería, a veces de parte de los pediatras. Muchas veces las consultas vienen del lado de por ahí otra especialidad, no es una endocrinóloga, por ejemplo, que nos deriva algún adolescente, porque hay algo que le llama un poco la atención en alguno de sus relatos, y bueno, también como no, acompañar desde lo que es consultorio externo, el hospital tiene como varios espacios, ¿no? Así que nos parecía como primero plantear esa diferencia entre la emergencia y la urgencia. Y después, justamente, bueno, pensando un poco sobre estos criterios, ¿no? De evaluación de gravedad y riesgo, porque, bueno, nuestra escucha también apunta a esto, ¿no? A distinguir esas situaciones. Puntuamos algunas cuestiones que tienen que ver a ver, es un poco arbitrario esto, es parte de también lo que plantea la guía de abordaje de las violencias, ¿no? En las niñeces y las adolescencias, que tiene que ver con la presencia o la ausencia de lesiones. Esto va a cambiar un poco también el tipo de intervención que tenemos, si hay o no hay contacto físico, y esto va a tener que ver con las medidas de resguardo, un poco también sobre las decisiones como equipo que tenemos que tomar a veces, ¿no? Bueno, pedimos la internación, no la pedimos. Bueno, es fundamental el trabajo interdisciplinario por esto, ¿no? Por la escucha y por pensar en ese caso en particular, con esa consulta que llega al hospi, ¿no? Siempre pensando que el hospital es como, bueno, la puerta de entrada a esto, ¿no? Que tenemos la oportunidad de escuchar ahí situaciones y por ahí algunas situaciones, no sé, por ejemplo, hemos atendido a un adolescente que se desmayaba, que venía, bueno, por lipotimia un poco, había cuestiones con la alimentación y bueno, trabajamos un poco con él
empezamos a escuchar algo ahí que iba un poco más allá de esta cuestión física, ¿no? Y él, bueno, nos planteaba algunas cuestiones que tenían que ver con la violencia simbólica, con ciertas cuestiones de su identidad de género, ¿no? Entonces, siempre pensar que es una oportunidad para la escucha el hospital. A veces la demanda es absolutamente evidente, otras veces está encubierta. Entonces, bueno, salud mental tiene esa posibilidad de abrir ahí algo que quizás es inaugural, ¿no? Que por ahí nunca se preguntó y nunca se dio lugar a esa palabra en esa situación. Después pensamos un poco también, bueno, en los tiempos en que transcurrieron los episodios, cuál fue el último, el primero, la frecuencia, la cantidad de veces, si es que ha sucedido reiteradas veces o no. Esto también va a tener mucho que ver con el tipo de intervención. Si el agresor es conviviente o no, esto también es importante, pensar en, bueno, la proximidad, la cercanía, el grado de parentesco con los agresores. Digo los agresores porque, bueno, generalmente son hombres hacia mujeres, ¿no? Esto es lo que al menos fuimos trabajando y recibiendo como demanda. Esto también va a tener que ver con las medidas de protección, con la solicitud de internación, ¿no? Que nos parece importante como medida de resguardo, sobre todo, y indagar un poco sobre, bueno, los referentes, ¿no? Aquellos que pueden tener un rol de cuidador, de que haya un resguardo, de que se acompañe, de que haya, bueno, sobre todo, ¿no? Respeto y garantía de derechos hacia los peques, ¿no? Un otro que pueda contener, que haya una red social, una figura de apego, por ahí no quedarnos siempre con la familia nuclear, mamá, papá, hijos, pensar un poco a veces en los tíos, en los abuelos, en los primos. Pensemos que, bueno, hay espacios en que son familias súper numerosas, realmente en Matanza esto lo vemos. Entonces, bueno, tener en cuenta que a veces que nosotros pidamos una internación implica para la familia que la mamá tenga que dejar a otros hijos en su casa o con otros a cuidar para quedarse en el hospital. Entonces, bueno, contemplar siempre todas las variables que intervienen un poco, ¿no? Sobre las decisiones que tomamos y poder siempre pensarlos en equipo, ¿no? Esto nos parece importante, por eso siempre vamos las dos a la guardia, ¿no? Un poco nos convocan y dicen que venga la psicóloga, el clásico, y aparecemos las dos, entonces bueno, ya de por sí somos dos y nos miran, un poco raro los médicos, ahora ya se van acostumbrando, ¿no? Pero al principio era como medio resistido esto, y encontrar todos los espacios para poder trabajar en privacidad, ¿no? Garantizar un poco a veces eso, que en la guardia por ahí a veces es más complejo, porque bueno, hay muchos pacientes, hay por diferentes consultas, entonces, bueno, garantizar algo del respeto, de lo privado en esa escucha es fundamental, ¿no? Tanto para quien consulta como para la familia o quien es el otro que los viene a acompañar, ¿sí? Bueno, pasamos a la otra diapo, bien, así que esta también tiene que ver un poco con algunas intervenciones, ¿no? Un poco pensar en cómo intervenir en estas situaciones, pensamos en tres momentos. Esto es un poco un recorte un poco arbitrario también, porque bueno, los momentos se van, a ver, algunos se suceden más bien lógica que no cronológicamente, pero bueno, para puntuar un poco algo del orden de las intervenciones, ¿no? Como este primer momento, ¿no? Y lo pensamos como un espacio de detección, ¿no? De poder evaluar las dimensiones, todos los indicadores que aparecen. Sí, ya sea en el relato del médico, porque es quien primero lo recibe, la enfermera, muchas veces vienen acompañados por alguien de, no sé, algún espacio territorial, ¿no? De algún profesional que los conoce, entonces del barrio, y bueno, tienen esa cercanía, esa confianza, entonces, bueno, recibir un poco todos los relatos de quienes han escuchado la demanda. ¿Sí? Los indicadores que tienen que ver, bueno, con la conducta, con lo que vemos a nivel físico, con las cuestiones sociales, lo cultural, como, bueno, Paulo lo mencionó, esto es súper importante, la cuestión de los discursos culturales y sociales que atraviesan esto, lo educativo, sí, cuál es el entorno familiar, el grado de vulnerabilidad que hay, ¿no? Por ahí no es lo mismo alguien de 4 años que alguien que tiene 16, ¿no? Los recursos son otros, entonces poder como detectar y escuchar mucho estos indicadores. Que nos parece importante y esto para obviamente evaluar la urgencia, ¿no? Y la gravedad también de la situación y el riesgo que hay. Pensar un poco en el ingreso, ¿no? Como hablábamos antes, muchas veces claramente la demanda es por una situación de violencia, otras veces no. Otras veces también aparecen estas derivaciones de otras especialidades, la nutricionista, la endocrinóloga, el pediatra, que en algún control les llama la atención algo, de algo de la consulta y también nos solicita que podamos intervenir. Así que bueno, nos parece importante como evaluar todos los tipos de ingreso que hay en el hospital. Por ahí en otros espacios no sucede, pero bueno, acá es como muy diversa la demanda, ¿sí? No solo en la guardia. Pensar un poco también, ¿no? En esta oportunidad de detectar las situaciones de violencia.
que nos parece importante. Que la endocrinóloga, que el pediatra pueda escuchar algo más allá de lo orgánico y lo físico. Es un poco también nuestro laburo como equipo, ¿no? Dejar abierta siempre la posibilidad de que pregunten y no se queden solamente con, bueno, viene porque, no sé, hay cuestiones de salud o para hacerse, no sé, un análisis y control clínico, que puede haber un poquito más de escucha en eso. Eso también lo hablamos un poco con los pediatras y la verdad que es muy piola porque son muy receptivos, así que nos parece como interesante que ante la duda nos puedan convocar y podamos escuchar, ¿no? Que es lo principal. Pensar, bueno, obviamente que a veces, bueno, acá planteamos el develamiento, ¿no? A veces es directo, o sea, la persona lo cuenta sus situaciones de violencia, relata lo que sucedió, otras veces no, es el médico el que nos cuenta, es algún familiar, entonces, bueno, también de diferentes maneras que podemos hacer esta escucha. Pensar un poco en esto que decía Pau sobre las identidades no cis heteronormadas, es decir, que por ahí nosotros asumimos a priori una identidad de género, ¿no? Al momento de la entrevista, y por ahí la posibilidad es poder preguntar cómo quiere ser nombrado, cómo quiere ser nombrada, ¿no? No suponer allí ya algo sobre el otro, ¿no? Sino estar abiertas y preguntar, ¿no? ¿Cómo querés que te llamemos? ¿Tenés algún apodo? ¿No? Como dejar abierto siempre eso sobre el otro, ¿no? Nos parece importante. Y bueno, un poco planteamos lo de la primera escucha, hay como ciertas preguntas, ¿no? Como de tamizaje se llama. Tiene que ver con esto de, bueno, poder generar un ambiente de confianza, cómo se siente, qué es lo que más le preocupa, ¿no? No suponer nosotros qué es lo más traumático para ese sujeto, ¿no? Sino justamente escuchar. A veces uno supone una situación y quizás lo que más le preocupa es tener que mudarse o no poder volver al colegio o tener que contarle a sus amigos que estuvo en el hospital por alguna internación, ¿no? Entonces, como poder escuchar cuál es la preocupación, esa singularidad en cuanto al relato que estamos recibiendo a la guardia. Poder siempre garantizar el espacio privado. Esto es como lo que tratamos de cuidar. A veces los médicos entran, abren la puerta, dejan la puerta abierta, circulan todo el resto de los profesionales. Entonces, bueno, ya ingresar a un hospital de agudos, a un espacio de guardia, muchas veces es el primer acercamiento a una institución de salud. Entonces, bueno, tratar de brindar el mayor resguardo posible y la mayor confianza, ¿no? Para que puedan contar qué fue lo que sucedió, dar los tiempos para que así también pueda ser, no como ¿no? Uno tiene la necesidad de saber a veces y, bueno, invadir, entonces tener mucho cuidado con no generar más situaciones de violencia, ¿no? Esto es importante. Garantizarles, bueno, el secreto profesional, todos los derechos que tienen, ¿no? Decirles que es fundamental esto, ¿no? Esto genera mucho alivio cuando ellos se sienten resguardados un poco, ¿no? Un espacio de confianza y, bueno, la confidencialidad, obviamente, del relato que vamos a escuchar. ¿Sí? Los médicos, nosotros acá sumamos esto sobre el examen físico, bueno, el kit de profilaxis, todos los tratamientos que se hacen complementarios cuando hay un caso de contacto físico, que tiene que ver con la medicación, con, bueno, obviamente el control de las infecciones de transmisión sexual. Esto es algo que los médicos tienen en cuenta, nosotros lo preguntamos, si se dio alguna medicación, bueno, cuál fue la atención que recibió por parte del personal, digamos, preguntamos mucho esto cómo fue recibido en la guardia en el ingreso. Pensamos la primera escucha, en este caso del lado del equipo, pero muchas veces quien primero recibe el relato es algún familiar, es alguien en la escuela, es el médico que recibe en guardia, es la enfermera. Entonces tratar de siempre leer la historia clínica, tener en cuenta las referencias que otros compañeros escribieron para no volver a preguntar sobre algo que ya fue relatado, ¿no? Como, bueno, insistir demasiado con algo y que esto sea como invasivo. Tener muy en cuenta esas cosas. Ya hay una situación de urgencia subjetiva, hay una situación de internación hospitalaria, no sumar nosotras ahí cuestiones más de interrogatorio. No es nuestra idea esa, ¿no? Sino que sea una escucha distinta. Y que todos por ahí puedan conocer, ¿no? El circuito de atención, es decir, bueno, cómo se arma la hoja de ruta. Bueno, está la internación, no está la internación, se toma medicación, hay control por consultorio externo, viene por, bueno, después con la continuidad de cuidados al consultorio externo de salud mental. Bueno, ¿no? Que medianamente no haya desprolijidades en esto que también hace mucho al cuidado de quien consulta, de quien llega al hospital. Esto no, nos parece importante. ¿Sí? Planteamos, bueno, esto de la valoración de la salud, la evaluación sobre todo la historia clínica, el volcar los datos ahí, nunca de forma textual, pero sí dejar en claro todas las cosas o las situaciones que nos relatan. Bien, esto es importante para quien lo pueda leer, quien lo necesite para hacer el informe, ¿no? Siempre que esté textualizado esto, es importante.
Es parte de los derechos del paciente también, que bueno, obviamente puede pedir la historia clínica si lo considera, tiene acceso a esa información. Entonces, cuidar mucho aquella información que volcamos sobre lo que, lo que escuchamos. Bueno, no minimizar el relato, bueno, no relativizar, no suponer, ¿no? Bueno, estas cosas que tienen que ver mucho con el rol del analista, del psicólogo ahí. Eh, Como un primer momento. El segundo que tiene que ver un poco con, bueno, esto que hablamos antes, las responsabilidades legales, todo lo que tiene que ver con la denuncia, la construcción del informe, ¿no? Esto es fundamental, bueno, que el servicio local esté al tanto, la UFI, la Unidad Funcional de Instrucción, ¿no? Entonces enviamos estos informes, sobre todo cuando pedimos la internación. Bien, porque bueno, no podemos tomar decisiones que afecten la libertad, ¿no? Justamente de quien consulta. Entonces, bueno, siempre informar al servicio local y que puedan avalar y acompañar las medidas que el equipo toma. Es importante pensarlo siempre en equipo, ¿no? A veces no escuchamos lo mismo, entonces esto es interesante. Por ahí, Pau a veces no me hago una entrevista de algún familiar, yo estoy con el adolescente, con los niños, con la niña, después intercambiamos, bueno, a veces una fuera del consultorio, otra adentro, otras veces pedimos el pase a piso, decir, que salga de la guardia, que por ahí es más caótica, y que pueda estar en la parte de internación en pediatría, que es un poco más resguardado, más privacidad, estas cosas que son detalles, pero que hacen un montón a la estadía de alguien dentro de un hospital de agudos, que por ahí no es igual que la consulta por un servicio externo, es distinto esto. Así que el trabajo en red es fundamental, ¿no? Esto es fundamental. Y bueno, con el primer nivel de atención, de articulación, con las salas en territorio, con los servicios locales, con las organizaciones territoriales, ¿no? Esto es importante. Y como un tercer momento, ¿no? Planteamos acá la continuidad de cuidados, que tiene que ver por ahí con nosotras acompañar después de que se da el alta o la externación, bueno, poder seguir escuchando, poder acompañar esto. A veces, bueno, es difícil encontrar turnos para psicología, porque hay muchísima demanda, entonces acompañar un tiempo y cuando se requiere alguna derivación puntual por un tratamiento individual, bueno, articular con territorio. No siempre pensamos en un espacio de tratamiento psicológico. Muchas veces hay espacios de grupalidad donde, bueno, tenemos los jueves a la tarde, tenemos un espacio donde trabajamos con adolescencias y autolesiones, si bien no es específicamente violencia sexual, pero muchas veces surgen, ¿no? Tras los relatos de las autolesiones, situaciones de violencia, ¿no? Entonces a veces es poder compartir en la grupalidad algo de esto que sucede, porque bueno, también es un dispositivo en paralelo a pensar no siempre en el espacio individual, ¿no? En algo de lo grupal que realmente funciona un montón y nada, en general los y las adolescentes se enganchan mucho y funciona como lugar de confianza, de escuchar otros relatos, de acompañarse, pensar un poco la violencia en general, ¿no? Esto incluye el bullying, violencia simbólica, bueno, violencia de género, violencia en los vínculos sexoafectivos, entonces trabajar mucho también lo que tiene que ver con la prevención y la promoción en salud. Entonces, muchas veces esto evita que sucedan autolesiones, los ingresos a la guardia y demás. Así que trabajamos también pensando en la grupalidad, no en un dispositivo simplemente del uno a uno, que por ahí es lo más clásico en psicología en la clínica. Y en articulación siempre con los otros actores sociales, con la escuela, con los espacios en las organizaciones territoriales, el Envión, que es el programa de provincia y Matanza, del municipio, hay un montón de articulaciones con ellos, las actividades que hacen, esto nos parece importante. Y respecto puntualmente de nosotras como dupla, ¿no? También nos permite acompañarnos en esto, porque es una temática movilizante, contratransferencialmente, a nosotras también, hay casos que nos movilizan mucho, entonces, bueno, tener un par con quien compartir, escucharnos, esto también nos ayuda un montón, y bueno, pensar como en covisión, ¿no? Desde los dos. Esto nos aporta un montón al momento de intervenir y de abordar algo de estas situaciones de violencia. ¿Bien? Bueno, Pau, te dejo con la estadística. Creo que estoy bien con el tiempo. Bueno, un poco quisimos hacer esto de los datos estadísticos, que es lo que llega al consultorio en este tiempo. Pensamos de enero a septiembre, poder, acá tenemos los datos sobre el rango etario y lo que pasó en estos 3 trimestres, ¿no? Digo, hemos, a las personas que hemos atendido, exactamente, digo, nosotras ahí
decimos, ¿no? Mostramos, no sé si ustedes ven el color, digo, pero niños y niñas, en este caso, son todas niñas. Todos los casos que nosotros hemos recibido este año son todas niñas, no hay ningún varón ni ninguna otra identidad que se haya acercado al hospital y haya denunciado abuso sexual, ni la mamá con el relato de su niño, la tía en la escuela, la orientadora social de la escuela o de algún centro comunitario que la nena le contó no sé, a la trabajadora social o a la psicóloga. Digo, esos son todos casos que yo digo son estos que están ahí. Que son 20, si no me equivoco, más o menos las situaciones que nosotros atendimos, que el mayor cantidad de casos es entre 11 y 15 años. Incluso ahí está una joven, esto que yo contaba, una joven de 12 años que por una situación de interrupción de embarazo en la consejería que está en el hospital, ingresa al hospital con la intención de interrumpir ese embarazo, una joven de 12 años con su mamá, y digo, y en términos de alerta del equipo interdisciplinario de la Consejería de Salud Sexual, de IBEILE, nos comentan esta situación. Entonces, se les sugiere, luego de la internación, de la interrupción y de que su salud física estaba bien, y la interrupción había sucedido, nos piden que podamos indagar acerca de que esta chica había quedado embarazada de alguien de la escuela, que ella no sabía muy bien quién era y no supo nunca decir muy bien quién era, pero tenía 12 años. Por lo tanto, es una situación de abuso sexual. Independientemente que ella haya referido consentimiento, independientemente que ella haya dicho que conocía a esa persona, le gustaba y quería estar con esa persona, es una situación de abuso, ya que hablaba ella de una persona de alrededor de 18 años y entendiendo la simetría de poder ahí, es una situación de abuso, como lo dice la ley. Y hemos tenido varios casos también o la mayoría de los casos sucede que por guardia nosotros atendemos a algún joven y hay una continuidad, o si no, alguien que golpea el consultorio, viene a pedir un turno, o los médicos del hospital, los doctores, nos piden nuestra intervención. Más o menos hemos atendido alrededor de 20 casos en este rango etario, ¿no? Hicimos una estadística que hemos recibido 7 casos en enero, febrero y marzo, y durante abril, mayo y junio recibimos 10 casos y otros 5 lo que va de julio hasta ahora. ¿Podemos pasar a la siguiente diapo? Y la diversidad de la demanda no es solo por guardia, sino que hemos tenido algunas que hemos trabajado en el consultorio en el marco de alguna joven derivada de algún profesional que nos comenta, nos dice que bueno, que ve algo raro en el relato o en su situación física o emocional, entonces charlando con esa persona, con ese joven, con ese niño, nos comentan, bueno, diversas situaciones de la vida y en algún momento del relato aparece el abuso. No siempre es el abuso lo que genera la demanda, sino que otras situaciones de salud que hacen bueno, que tengamos que abordar una situación en términos de terapia individual y después viene el relato sobre la situación del abuso. Pensé que había otra diapo de estadística. Nosotras habíamos pensado hacer la exposición y luego intercambiar. Estuve leyendo ahí un poco en el chat que hay gente de todos lados del país, hay mucha gente que trabaja en diversas instituciones y que, bueno, nada, me parece muy interesante por ahí poder intercambiar. Pau, Si quieren perdón, hacer... pero no, simplemente pusimos algo sobre el marco normativo, porque bueno, es algo que siempre tenemos que tener como referencia, por ahí a veces como nos olvidamos un poco de esto, pero bueno, nos ayuda como para también pensar siempre los derechos del paciente, todas las cosas que suceden respecto de los cuidados que tenemos que tener, que no es solamente respecto de la escucha
y bueno, un poco ese respeto a la palabra, sino un poco también cuáles son las pautas que tenemos que seguir y cuestiones que más protocolares, si se quiere, que por ahí es la parte un poco más estructurada, pero bueno, es fundamental de tener en cuenta estas cosas, ¿no? Por eso planteamos algo en la ley. Parte de que sea la dupla, ¿no? Es esto, de que por ahí, bueno, hay que hacer esto, no te olvides lo otro, ¿no? Bueno, un poco en el equipo también esto nos ayuda. A veces uno está en la urgencia, en la urgencia subjetiva y por ahí nos olvidamos de estas cosas, ¿no? Entonces, fundamental es que haya siempre escrito la historia clínica, que haya siempre algo textualizado. Muchas veces, tiempos después, cuando hay alguna situación, alguna causa, solicitan un informe, solicitan la historia clínica. Entonces, nos parece, a veces es un detalle, uno dice, bueno, me voy a poner a escribir y por ahí uno está atento a otras cosas. Entonces, bueno, parte del trabajo en equipo es eso, de que vos decís, bueno, vos haces eso, yo hago lo otro y nos complementamos un poco. Sí, uno a veces queda como entrampado en la temática, en la urgencia de los médicos también, de que, bueno, dar un alta, o bueno, cuánto tiempo más va a estar. Entonces, uno tener en cuenta eso, ¿no? No dejarnos llevar un poco por esa emergencia y estar un poquito más atento a lo subjetivo. Creo que eso es lo que marca la diferencia un poco entre la función y el rol de la dupla en la guardia o en el hospital y el modelo médico, ¿no? Me parece que esto, no, como no sumarnos a ese caos, digamos, es lo que tratamos de estar como siempre, bueno, atentas. ¿Bien? Ahí entiendo que quieren que deje de compartir. Eh, si quieren, podemos ir probando, porque entiendo que abrieron un montón de preguntas y posibilidades a gente que debe tener un montón de preguntas. Eh, sí.